La tragedia de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Hola, yo soy Claudia y hoy en los comentarios escribiremos Justicia para Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández, para alzar su voz, para exigir justicia y para que sus familias encuentren consuelo, porque hoy vamos a hablar de 5 amigos, 5 hijos, 5 jóvenes de barrio que se criaron en las mismas calles, que jugaron en los mismos patios, que crecieron con los mismos sueños y que una noche de agosto de 2023 salieron a una feria y nunca regresaron a casa. Esta no es únicamente la historia de una desaparición, es la historia de un México que llora, de familias que todavía esperan respuestas, de un crimen que sacudió a todo el país. Para entender lo que ocurrió esa noche de agosto, primero hay que conocer el lugar, Lagos de Moreno, un municipio ubicado en la región de los Altos de Jalisco, en el occidente de México. Una ciudad con historia colonial, con calles empedradas, con iglesias que llevan siglos en pie, un lugar donde el tiempo parecía correr distinto. Pero debajo de esa postal tranquila, existía una realidad que muchos preferían no ver. Los Altos de Jalisco se habían convertido en una de las zonas más disputadas por el crimen organizado en todo el país. El Cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como el CJNG, había extendido su control sobre la región, y con esa presencia llegó el miedo. Lagos de Moreno había sido señalado como uno de los epicentros de las desapariciones múltiples en Jalisco. Pero a pesar de todo, la vida continuaba. Los jóvenes seguían saliendo, las familias seguían trabajando, las ferias seguían celebrándose, como ocurrió en agosto de 2023, cuando 5 amigos decidieron salir juntos, una noche más, como tantas otras veces. Para conocer a los 5 jóvenes hay que conocer primero el barrio que los formó, San Miguel, una colonia de clase trabajadora en Lagos de Moreno, un barrio de familias que levantaron sus casas ladrillo por ladrillo, de padres que madrugan, de madres que hacen rendir el gasto, de jóvenes que desde pequeños aprendieron que las cosas no llegan solas, que hay que ganárselas. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante nacieron y crecieron en ese barrio. Se conocieron desde niños. Jugaron juntos en las mismas calles, crecieron juntos en la misma colonia y de adultos jóvenes siguieron siendo ese grupo unido, leal, inseparable, que solo los barrios saben forjar. Primero les contaré acerca de Diego Alberto Lara Santoyo, el herrero que soñaba con construir. Diego tenía 20 años y desde que era niño había aprendido el lenguaje del metal. Su padre, José Dolores Lara, era herrero, y Diego siguió sus pasos con orgullo. Cada mañana, antes de que la ciudad terminara de despertar, Diego ya estaba en el taller familiar, con las manos en el hierro, con el olor a metal caliente en la ropa, con la satisfacción de quien sabe que está construyendo algo. Su madre, Susana, trabajaba como empleada en el ayuntamiento de Lagos de Moreno. Una familia trabajadora, honrada, que avanzaba con el sudor de cada día. Pero Diego no era solo trabajo. Por las tardes, cuando terminaba su jornada en el taller, se cambiaba y se iba a entrenar artes marciales. Era disciplinado, era fuerte. Era, según las palabras de su propio padre, un chico muy alegre, muy vacilador. El tipo de persona que llena cualquier cuarto con su energía. Diego conducía el Volkswagen Jetta color café con placas JTJ 8638, en el que varios de ellos salieron esa noche. Fue el último en comunicarse con su familia.
Les marcó un mensaje diciéndoles que ya iba para casa, pero nunca llegó. Y su padre, José Dolores, roto de dolor, declaró a los medios días después: «Tengo poca esperanza de verlo vivo». 8 palabras que ningún padre debería tener que pronunciar jamás. Sabemos el resultado, nada más estamos esperando y jugando con la información que nos estén dando, pero ya el resultado lo sabemos. Sí, no, en las fotos que vieron ustedes que subieron es eso. Ahora hablaremos de Roberto Carlos Olmeda Cuellar, el ingeniero que casi llega a la meta. Roberto tenía 20 años y cargaba con los sueños de toda una familia. Su padre era albañil. Su madre atendía una fonda de comida casera, uno de esos negocios pequeños que nacen de la voluntad de salir adelante. Roberto ayudaba en la fonda, ponía las mesas, servía los platos, atendía a los clientes, pero al mismo tiempo estudiaba. Estudiaba ingeniería industrial en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, adscrito a la Universidad de Guadalajara, en 6º semestre. En diciembre de 2023 hubiera terminado la carrera. En diciembre de 2023 su familia hubiera celebrado el logro más grande de su historia. Roberto hubiera sido el primer ingeniero de su familia, el sueño hecho realidad. Además, practicaba boxeo. Sus compañeros lo conocían como el Coche. Siempre activo, siempre listo, siempre con una sonrisa. Alguien le preguntó a su madre cómo era Roberto, y ella respondió simplemente: «Era mi hijo». 2 palabras que lo dicen todo. Le gustaba mucho leer, su libro está a la mitad, quizá lo tendré que terminar yo, ¿verdad? Pero le gustaba leer, ahí su madre le acomodó sus cosas, y ahí tenemos su espacio para que cuando venga y lo encuentre acomodado. Físicamente estoy cansado, ¿verdad? Pero dentro de mí mantengo la esperanza al 100 todavía. ¿Por qué? Pues porque no me han dicho nada. Los indicios dicen que esto parece, pero nadie dijo que eran de él, ni de ninguno de ellos, nadie dijo eso. Ahora hablamos de Uriel Galván González, el joven con toda la vida por delante. Uriel tenía 19 años. Era el más joven de los 5 y probablemente el que más energía tenía. Sus familiares lo describían como una persona alegre, siempre en movimiento, siempre con algo que decir, siempre con ganas de estar en todos lados al mismo tiempo. También practicaba boxeo, como Roberto. 2 amigos que compartían no solo el barrio y la amistad, sino también esa disciplina que el ring enseña: a aguantar, a levantarse, a no rendirse. Con solo 19 años, tenía una vida que apenas estaba comenzando a escribirse. Un muchacho que aún no había tenido tiempo de descubrir todo lo que podía llegar a ser, y que esa noche de agosto salió con sus amigos pensando en nada más que en disfrutar. Ahora vamos a conocer a Jaime Adolfo Martínez Miranda, el hombre que cargó con su parte desde joven. Jaime tenía 21 años y a sus 21 años ya conocía el peso de la responsabilidad. Había tomado una decisión que muchos jóvenes de barrio conocían bien: dejar los estudios para trabajar, no por falta de ganas, no por falta de inteligencia, sino porque su familia lo necesitaba, y Jaime respondió. Trabajó en varios oficios antes de encontrar su lugar en la construcción como ayudante de albañil. Construía casas para otros, ponía cimientos, levantaba paredes, soñaba algún día con construir la propia. Su hermana, Ana, lo recordaba como alguien responsable, alguien que nunca se rindió, alguien que eligió cargar con su parte sin quejarse. «Queremos que aparezcan como sea», dijo su familia en aquellos primeros días de búsqueda desesperada. «Como sea». Porque para una familia que espera, cualquier respuesta es mejor que el silencio cualquiera. Hasta el día en que me muera, voy a dejar de alzar el grito
de que aquí estoy esperando a mi hijo. A veces yo quiero pensar que él sigue y yo casi siempre hablo en presente y digo, él está aquí en todo, en todo. Ahora les voy a hablar de Dante Cedillo Hernández, el campeón sobre la bicicleta. Dante tenía 22 años, era el mayor del grupo y era diferente. Tenía una pasión que lo hacía único entre sus amigos. Dante era ciclista, no solo por diversión, lo había practicado de manera competitiva. Se había entrenado con disciplina, había competido y había ganado medallas nacionales. Dante había subido a podios. Había representado algo con su nombre grabado. Había demostrado que el esfuerzo y la constancia llevan a lugares que nadie más puede alcanzar por ti. Sus fotografías en redes sociales mostraban a un joven en movimiento, siempre sobre la bicicleta, siempre con los ojos al frente. Y con solo 22 años, tenía medallas ganadas, una bicicleta que quedó esperándolo en casa, esperándolo todavía. Ahora les hablaré de los hechos, de la Feria de Lagos en 2023. El viernes 11 de agosto de 2023, la Feria Municipal de Lagos de Moreno estaba en su apogeo. Luces, música, puestos de comida, gente por todos lados. El tipo de ambiente festivo que hace olvidar por unas horas que el mundo tiene problemas. Los 5 amigos salieron juntos esa noche, como tantas otras veces. Diego manejaba su Jetta color café. El otro grupo iba en una segunda unidad. Estuvieron en la feria, rieron, se divirtieron. Disfrutaron la noche como cualquier grupo de jóvenes en cualquier ciudad del mundo. Y después, como era su costumbre, se dirigieron al Mirador de San Miguel, un punto turístico en las afueras de Lagos de Moreno. Un lugar elevado desde donde se puede ver la ciudad extenderse bajo las luces de la noche. Un lugar al que los jóvenes del barrio iban seguido, a respirar, a platicar, a estar. Esa noche había alguien más en el mirador, alguien que los estaba mirando y que ya había tomado una decisión. Las investigaciones posteriores revelaron algo que heló la sangre. 2 de los 5 jóvenes, en los días previos al 11 de agosto, habían estado buscando trabajo en seguridad privada, un empleo legítimo, una oportunidad de ganar algo más. Lo que no sabían es que en zonas controladas por el crimen organizado, este tipo de anuncios de trabajo son con frecuencia una trampa, una red tendida para atrapar a jóvenes fuertes, dispuestos a trabajar, sin historial criminal. Jóvenes que no sospechaban nada, porque no tienen nada que sospechar. La hipótesis que tomó más fuerza en la investigación fue que el cartel había contactado a los jóvenes con esa promesa de empleo, y que esa noche, en el mirador, la trampa se cerró. Sujetos armados los interceptaron. Los 5 jóvenes fueron privados de la libertad. Los vehículos en que viajaban quedaron atrás. El Jetta de Diego fue encontrado abandonado cerca del mirador. El segundo vehículo apareció horas después en la carretera Encarnación, Lagos de Moreno, en llamas, con restos en su interior. La noche, que había comenzado en una feria, terminó convirtiéndose en la peor pesadilla que 5 familias pudieron imaginar. Cuando comenzó a caer la madrugada, los teléfonos dejaron de responder, los mensajes no fueron contestados. La preocupación llegó primero como una incomodidad, después como angustia y finalmente como pánico. Las familias comenzaron a llamar entre ellas. ¿Sabes algo de Diego? ¿Has hablado con Roberto? ¿Alguien tiene noticias de Dante? Nada. Silencio. El tipo de silencio que grita, que duele. Las familias acudieron a la fiscalía. La denuncia de desaparición fue levantada y comenzó la búsqueda más angustiante de sus vidas. Porque existe un dolor que no tiene nombre cuando una persona desaparece.
no es como la pérdida definitiva, que duele, pero tiene forma. Es algo diferente, es el no saber, es el seguir esperando, es el despertar cada mañana con la esperanza de que esa sea la mañana en que todo cambie, y acostarse cada noche sabiendo que no cambió. 4 días después de la desaparición, el horror tomó forma. Comenzó a circular en redes sociales un video que la Fiscalía de Jalisco confirmó haber integrado a la carpeta de investigación. La fiscal, especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, reconoció públicamente que el material existía y que había altas probabilidades de que los jóvenes que aparecían en las imágenes fueran los 5 desaparecidos. Las familias lo vieron, algunas reconocieron a sus hijos, y lo que ese video mostraba fue demasiado para cualquier ser humano. En la oscuridad de un patio de obra negra, 5 jóvenes aparecían hincados, con los brazos atados, con cinta cubriendo sus bocas, ensangrentados, aterrorizados. Y entonces los criminales que los tenían bajo su poder hicieron algo que no existe palabra suficientemente oscura para describir. Obligaron a uno de los jóvenes a levantarse y le ordenaron agredir a sus propios amigos, a golpearlos con sus propias manos, con una piedra, con un ladrillo, y después apuñalarlos y cortarles el cuello. Un joven obligando a hacerle daño a sus propios amigos de toda la vida, mientras los criminales grababan, como trofeo, como demostración de poder, como si el dolor humano fuera entretenimiento. El video duró aproximadamente 1 minuto y 35 segundos, 95 segundos que partieron en 2 la historia de 5 familias, y que le mostraron a México una brutalidad que muchos sabían que existía, pero que nunca habían visto con tanta crudeza. México entero se paralizó. La indignación se extendió por todo el país, porque esas imágenes no eran de una película, eran reales, y los que aparecían en ellas eran hijos de alguien. Las autoridades identificaron la propiedad donde fue grabado el video, una finca en la comunidad de La Troje, en el municipio de Lagos de Moreno, una construcción en obra negra, sin terminar, oscura, ubicada apenas a 15 minutos del mirador donde los jóvenes fueron interceptados. 15 minutos. Eso fue todo lo que los separó de ese lugar de horror. Al catear la finca, los investigadores encontraron herramientas con rastros de sangre, restos óseos calcinados correspondientes a 4 personas. Evidencia de que ahí había ocurrido algo que ninguna mente querría imaginar. Pero la ciencia forense enfrentó un obstáculo enorme. Los cuerpos habían sido expuestos al fuego. El calor extremo daña el ADN, dificulta la identificación, hace que la verdad tarde más en llegar. Y mientras los laboratorios trabajaban, las familias seguían esperando. En octubre de 2023, 2 meses después de la desaparición, las autoridades hallaron más restos humanos, esta vez en una ladrillera de la colonia La Orilla del Agua, en Lagos de Moreno. El coordinador de seguridad de Jalisco confirmó públicamente que el nivel de presunción de que esos restos pertenecieran a los 5 jóvenes era alto. Pero la certeza científica tardó, siguió tardando. En 2025, 2 años después, la Fiscalía de Jalisco reconoció que los perfiles genéticos recuperados eran incompletos debido al daño causado por la exposición al fuego. Solicitaron el apoyo de la Fiscalía General de la República para avanzar con técnicas más especializadas. En mayo de 2026, el gobierno de Jalisco reconoció formalmente que los restos calcinados hallados eran óseos y que los análisis genéticos seguían en proceso. Más de 2 años y medio después, y las familias todavía esperando una respuesta definitiva, todavía sin saber con certeza qué pasó con sus hijos,
todavía cargando con esa incertidumbre que es el peso más difícil que existe. La investigación fue acumulando nombres que representan la estructura de muerte que operaba en los Altos de Jalisco. En octubre de 2023 fue detenido el primero de los presuntos autores intelectuales, Rogelio, conocido como el Comandante Roy, identificado como el líder de la célula criminal que operaba en la zona. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande por el alto riesgo de fuga. En diciembre de 2023 cayeron 5 integrantes más del CJNG en la región de los Altos Norte, los mismos que, según las autoridades, también habían participado en el asesinato de 3 militares en Teocaltiche. La misma maquinaria, el mismo terror. Y en 2025, cuando el caso del rancho Izaguirre en Tehuichatlán sacudió nuevamente a México, la investigación tomó una dimensión todavía más oscura. El rancho Izaguirre, un predio en el municipio de Tehuichitlán, Jalisco, que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó oficialmente en marzo de 2025 que era un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado del CJNG, un lugar donde decenas de personas fueron llevadas contra su voluntad. Adiestramiento forzado, terror sistemático, exterminio. Una testigo que afirmó haber permanecido en ese rancho durante 3 años, reveló al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que ese lugar podría estar vinculado con el caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. El nombre que comenzó a surgir fue el de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, o el 90, un operador del CJNG sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2021. Un hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder máximo del CJNG, alguien que habría dirigido la operación que terminó con la vida de 5 jóvenes de barrio. 5 jóvenes que esa noche no hicieron nada más que estar en el lugar equivocado. En diciembre de 2024, las familias de los 5 jóvenes tomaron una decisión. Si las instituciones no llegaban a ellos irían a las instituciones. Se presentaron ante el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le reclamaron directamente, le dijeron que no habían recibido ningún avance real en la investigación, que las autoridades del municipio de Lagos de Moreno no les habían entregado las imágenes de las cámaras de videovigilancia del C4, el sistema de monitoreo municipal, cámaras que captaron los últimos movimientos de sus hijos. Cámaras cuyos registros podían contener claves fundamentales para entender qué ocurrió esa noche y que las familias nunca pudieron ver. El gobernador los escuchó, pero las respuestas siguieron siendo insuficientes, porque para una madre, para un padre, un comunicado de prensa no es un hijo que regresa, una promesa de avance no es el abrazo que llevan años esperando dar. Cuando el video comenzó a circular, México no pudo quedarse callado. La indignación fue instantánea. Las redes sociales se inundaron. Los medios nacionales e internacionales voltearon a ver Lagos de Moreno. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que el Gabinete de Seguridad presentaría avances del caso. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco se movilizaron. El colectivo RECO ayudó a las familias a transformar ese dolor colectivo en algo que pudiera durar. Y así nació la Ley de la Verdad, un memorial en Lagos de Moreno, un espacio donde el dolor se convirtió en memoria, donde los nombres de los 5 jóvenes quedaron grabados, para que nadie los olvidara, para que nadie pudiera olvidarlos. Y en el barrio de San Miguel, el mismo barrio donde Diego aprendió herrería, donde Roberto estudió ingeniería, donde Uriel y Roberto se formaron como boxeadores, donde Jaime aprendió a cargar con su parte, donde Dante ganó medallas que nadie le podrá quitar. En ese barrio, sus vecinos los recuerdan todavía. 2 años, 3 años, el tiempo que nos cierra la herida.
En agosto de 2024, cuando se cumplió el primer aniversario de la desaparición, las familias salieron a marchar por las calles de Lagos de Moreno, con fotografías, con pancartas, con el corazón roto, pero los pies firmes. En agosto de 2025, cuando se cumplieron 2 años, volvieron a salir, porque para ellas el tiempo no avanza de la misma manera que para el resto del mundo. El tiempo se detuvo la noche del 11 de agosto de 2023, y aunque el calendario siga moviéndose, algo en esas familias permanece anclado esa noche. La taza de Roberto todavía está en su lugar en la cocina de su mamá. La bicicleta de Dante sigue guardada. Las herramientas del taller de Diego esperan manos que tal vez nunca vuelvan a usarlas. El uniforme de la fonda de la familia de Roberto está doblado en un cajón. Y en el barrio de San Miguel, cuando llega la noche, algunas madres todavía salen al portal, a ver si viene alguien caminando por la calle, a ver si esta vez es él. El caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno se convirtió en algo que ninguna familia quiso que se convirtiera, un símbolo de los más de 100,000 desaparecidos que tiene registrados México. Símbolo de la brutalidad que el crimen organizado ejerce sobre personas que no tienen nada que ver con él. Símbolo de un sistema que a veces parece no querer dar respuestas a quienes más las necesitan. Pero también símbolo de otra cosa, de madres que no se callan, de padres que no se rinden, de hermanos que siguen marchando aunque sus piernas estén cansadas, de un México que sangra, pero no se rinde. Porque la desaparición forzada no es solo un crimen, es un castigo que continúa, que se renueva cada mañana cuando una madre abre los ojos, que se repite cada noche cuando una familia cierra la puerta y el cuarto de su hijo sigue vacío. Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Dante Cedillo Hernández. 5 nombres, 5 historias, 5 jóvenes que solo querían vivir, que querían trabajar y estudiar y boxear y pedalear y reír con sus amigos. Que una noche de viernes salieron a una feria como hacen millones de jóvenes en México cada semana, y que el crimen organizado los arrancó de este mundo de la manera más brutal e injusta. No eran criminales, no eran enemigos de nadie, no buscaban problemas, eran hijos del barrio. Hijos de personas que trabajaban con las manos, que levantaban familias con sacrificio, que sueñan con ver a sus hijos crecer y convertirse en algo grande. Y quizás la lección más difícil de esta historia, la lección que México no termina de aprender, es que el horror no discrimina, no busca a personas especiales, no toca solo a ciertos hogares. A veces llega a un mirador, a una noche de feria, a 5 amigos que simplemente querían disfrutar un viernes, porque aquella noche salieron a vivir y nunca volvieron a casa. Justicia para Diego, justicia para Roberto, justicia para Uriel, justicia para Jaime, justicia para Dante, que sus familias se encuentren consuelo, que sus voces no sean silenciadas, que jamás sean olvidados. No se olviden de escribir en los comentarios justicia por todos ellos, porque de esta manera apoyan el caso y su historia de cada uno y dan voz y apoyan al canal para que yo continúe investigando historias de México, Latinoamérica o del mundo entero. Recuerden que yo hago casos de investigaciones de casos que son famosos, pero los investigo a profundidad mucho, como el caso de las holandesas, que por ahí son como 5 capítulos y algunos otros de mis videos, pero también apoyo mucho a los casos recientes, a los casos de México. Si ustedes quieren que yo investigue sobre algún caso, especialmente si es de México, lo haré con gusto porque ustedes apoyan mucho al canal y sé que este canal pues no sería nada sin ustedes. Juntos somos las voces de quienes ya no tienen voz y de quienes nunca serán olvidados. Yo soy Claudia, si llegases hasta aquí muchas gracias por ello. Espero que estés pasando un día excelente donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Bye bye.